Har var alla drömmar byggd. Ámbar es una resina vegetal fosilizada procedente de la savia de los árboles, y no de un mineral como a menudo se le confunde. Esta resina la producen los árboles para protegerse de los peligros externos, ya sean los insectos, cortes, infecciones u otros factores externos. Indoeuropeos. El origen de los indoeuropeos. Los celtas, los germanos, los latinos, los esclavos, los griegos, los hiquitas, los kurdos, los armenios, los persas y los indios de los Vedas. Ginnungagap, del nórdico antiguo, vacío o hueco enorme. Éter, fluido hipotético invisible sin peso y elástico, que se consideraba que llenaba todo el espacio y constituía el medio transmisor de todas las manifestaciones de la energía. Audumbla, también conocida como Audhumbla, es la vaca primigenia, también conocida como la gran vaca cósmica. Midgard, Tierra Media. Yggdrasil, el árbol de la vida o fresno del universo. Bifrost, puente de arco iris que comunicaba a Asgard con los demás reinos como Midgard. Ragnarok, en español destino de los dioses, es la batalla del fin del mundo. Valquirias significa la que elige a los caídos en batalla, y eran las encargadas de llevar a los guerreros muertos al Valhalla, que significa el Salón de los Caídos. Jotun era una raza de gigantes con fuerza sobrehumana descritos como la oposición de los dioses. Surt, o en islandés moderno Surtur, es el líder de los gigantes de fuego, en el sur el soberano Muspelheim del Reino de Fuego. Gigante de fuego, su propósito en la mitología nórdica es causar la destrucción final del mundo incendiando el árbol del mundo Yggdrasil. Lobo Fenrir es un gigantesco lobo monstruoso. Es hijo de Loki y se predice que matará al dios Odín durante los eventos de Ragnarok, para posteriormente ser asesinado por el hijo de Odín, Vidar. Jormungandr, que significa enorme monstruo, también conocido como la serpiente Midgard. Ymir, también llamado Aurgelmir, entre los gigantes fue el fundador de la raza de los gigantes de la escarcha y una importante figura en la cosmología nórdica. Nordri, Sudri, Austri y Vestri son los 4 enanos encargados de sostener la bóveda celeste. Hidromiel o aguamiel es una bebida alcohólica con concentración que varía del 4% al 18% y que se obtiene a partir de la fermentación de una mezcla de agua y miel. De algunos dioses salen los días en inglés: Tyr, Tuesday, Thor, Thursday, Freya, Friday. Las manzanas mágicas otorgaban la vida eterna a los dioses. Descubrieron el hierro a eso del 500 a.C. Los vikingos no aparecían hasta el siglo VIII después de Cristo. Eran indoeuropeos con sus similitudes. De este dios primogénico, Deus saldría Tiguaz, y para algunos hasta el mismísimo Tyr, y para algunos otros Odín. Los truenos y los rayos eran muy venerados por el griego Zeus, el celta Tiranis, el perleuco finlandés, el sumamus etruco, el perum esclavo de Tisut hitita, el bético Hidra, el protogermánico Tuas, que los nórdicos venerarían como Thor. Ashk y Embla eran el Adán y Eva de la mitología nórdica. El árbol de Navidad viene de los nórdicos, los cuales adoraban un árbol que representaban como Yggdrasil. Nunca tuvieron un libro sagrado como el cristianismo. Hace unos 5.000 años los misteriosos pueblos indoeuropeos se habían expandido por toda Europa y más allá. De este grupo salieron los pueblos germánicos que se asentaron en Europa central y en la zona norte, el lugar conocido como Escandinavia. A estos últimos se les conoce como nórdicos. De esta gente no sabemos gran cosa, hacían túmulos de enterramiento, hasta se cree que llegaron a levantar alguno que otro monumento megalítico, como las piedras de Ale, las cuales son un conjunto megalítico de 67 metros de longitud que se encuentra cerca de Ystad, en la región de Escania, en el sur de Suecia. Están formados por 59 bloques de granito alineados en forma de barco. Según el folclore de la región, bajo el monumento se encuentra enterrado el legendario rey Ale, el Fuerte. Las estimaciones más fiables, realizadas mediante la técnica de carbono 14, sitúan su creación hace unos 1400 años, hacia el final de la Edad de Hierro nórdico, en el 600 después de Cristo aproximadamente.
También parece que eran muy buenos navegantes ya desde la antigüedad. Veneraban a dioses de la fertilidad como Freya, que además de ser diosa de la fertilidad era diosa del amor y del sexo. Esta veneración a dioses fértiles se debía a que sus tierras no eran muy buenas y trataban de comercializar todo lo que podían con los germanos del sur, especialmente con su preciado ámbar. Aunque primero fueron gente pacífica, con los años se volvieron más belicosos debido a la falta de comida y a los peligros externos. Por el 500 a.C. esta gente descubrió el hierro. Era un hierro algo malo, sacado de las zonas pantanosas de Noruega, Suecia y Dinamarca. Los vikingos no aparecerían hasta el siglo VIII después de Cristo. La religión de esta gente era de origen indoeuropeo y como tal tuvo unas características comunes. Era muy común la veneración a las fuerzas de la naturaleza. De ese hipotético dios primigenio indoeuropeo llamado Dieus, saldría el protogermánico Tiguas, que para algunos se convertiría en Tyr y para algunos otros en Odín. Los rayos y los truenos también eran muy venerados. Dioses del trueno indoeuropeos hay muchos: el griego Zeus, el bético Intra, el celta Taranis, el parleuco finlandés, el sumanus etrusco, el perún eslavo, el yesuritita, el protogermánico Tundrax, que los nórdicos venerarían con el nombre de Thor. Muchos de estos mitos escandinavos los conocemos por su recopilación en las Eddas, dos libros escritos por los nórdicos asentados en Islandia durante la Edad Media. Cabe resaltar que los nórdicos no tenían libro sagrado, todo se transmitía de manera oral. La primera, la Edad prosaica, fue escrita en 1220 por Snorri Sturluson, el cual era jurista, escaldo, historiador y escritor islandés. En 2 ocasiones fue elegido Lagman Alfinn. Por otra parte, la Edad poética nacería pocos años después, no se sabe bien por quién. Islandia fue el lugar donde estos relatos se salvaron y se pusieron por escrito. También toca tener en cuenta las sagas de reyes y héroes como Sigfrido, Beowulf, El Cantar de los Nibelungos, Ragnar Lodbrok, entre otros. Según el poema del Voluspa, en el principio de los tiempos, lo único que había en el universo era un vacío enorme, al que llamaron Ginnungagap. Del norte venía un gélido frío de Niflheim y del sur un horrible calor de Muspelheim. Cuando ambas fuerzas se encontraron en el vacío se formó la sustancia primigenia Éter, que formó la vida. Al gigante de hielo Ymir también apareció una vaca mágica, Audumbla, la que le daría leche y le cuidaría. Del sudor del gigante nacería Turgelmir, y su hijo Velgelmir sería el primer gigante de la escarcha, de donde a su vez saldrían los gigantes Jotuns, gigantes normales. La vaca comenzó a lamer un bloque de hielo y de ahí salió el primer dios no gigante, Puri. Este tuvo un hijo por embarazo espontáneo y dio a luz a Bor. Entonces entre ambas facciones comenzó una guerra, aunque también hubo tiempo para el amor, ya que Bor se casó con la Jotun Bestla. Los hijos de esta pareja son los conocidos como Ases o Asios. Los dioses más míticos de esta mitología, los primeros fueron Odín, Vili y Vi. Estos dioses mataron a Ymir y lo despedazaron, y con su cuerpo crearon el mundo. Su carne fue tierra, sus huesos las montañas, su sangre mar. Se cuenta que esta sangre provocó un diluvio tal que todos los gigantes de hielo murieron, menos Velgelmir y su esposa. El cráneo de Ymir sería la bóveda celeste, sostenida por los 4 enanos, Nordri, Surdri, Austri y Vestri, los puntos cardinales. Luego los Ases crearon al dios Sol y a la diosa Luna, mientras andaban en carrozas jaladas por corceles. De la sangre de Ymir nacerían unos seres como gusanos. Los Ases los vieron y les dieron forma, y les otorgaron gran inteligencia. Unos les salieron bien y fueron llamados elfos, mientras que otros más espeluznantes y oscuros, y a estos últimos se les llamaron trolls, enanos, gnomos, kobolds, nibelungos o elfos oscuros. Digamos que esta mitología mete a todos estos seres en el mismo saco sin distinción. El caso es que estos enanos o elfos oscuros les gustaban las piedras preciosas, la herrería y esconderse en cuevas y madrigueras. Como dato curioso, la palabra elfo según la etimología primordial puede ser proto-indoeuropea alf, que significa blanco, del cual también proviene el latín albus, y por esta razón los elfos son representados con piel de color blanco casi albino. En Midgard no había vida. Un día Odín decidió tallar un fresno y un olmo con la forma de un hombre y una mujer, y de ahí salió Ax y Embla, los Adán y Eva de la religión nórdica. De estos dos salió la raza humana. Se piensa que su origen pudo haber estado influenciado por el cristianismo, que empezaría a llegar a la zona hacia el siglo V. Antes del cristianismo, las tribus germanas raramente levantaban templo a sus dioses, como mucho hacían túmulos, algún altar dentro de sus casas o directamente se iban al bosque. Aún así se piensa que en algunas regiones, como en Uppsala en Suecia, sí que se convirtieron en grandes centros de peregrinación y adoración. Se habla de algún templo de madera con estatuas de Odín, Thor y Frey. El universo mitológico nórdico constaba de 9 mundos. Estos mundos se encontraban metafóricamente hablando en las ramas de un enorme árbol conocido como Yggdrasil.
Asgard, el reino de los dioses, Helheim o Hel, el reino de los muertos regido por la hija de Loki, Hela. Midgard, por su parte, el reino de los hombres, nuestro mundo, creado a partir del cadáver de Ymir. Los dioses podían llegar fácilmente a él gracias al puente arcoíris Bifrost, custodiado por Heimdall. En el Jotunheim vivían los nuevos gigantes de la escarcha, descendientes de Belgelmir, y en el Vanaheim los Vanir, unos dioses de la naturaleza. Los elfos de la luz vivían en Alfheim, regido por el dios Frey, mientras los elfos de la oscuridad vivían en el mundo de Asvartalheim, también llamado Nidavellir. Niflheim era el reino helado de la oscuridad y niebla, donde van a parar los muertos de forma deshonrosa. De hecho, el Helheim está debajo de este reino y forma parte de este. Finalmente, el Muspelheim era el reino primordial del fuego, donde se encontraba el vacío cósmico y reinaba el gigante de fuego Surtur. Yggdrasil estaba habitado por muchos animales. El dragón Nidhogg comía de las raíces del árbol tratando de tumbarlo para poder comerse al águila vigilante que habitaba en la copa. También habitaba la ardilla llamada Ratatosk, que no paraba de meterse entre ambos, pero para cuidar el árbol estaban las Nornas, unas tejedoras que regaban sus raíces con agua del pozo de Ur. Entre los Ases, los regentes de Asgard, Odín era el dios supremo. Sus poderosos hijos fueron el dios del trueno Thor, el dios de la belleza e inteligencia Walter, el ciego Odur y Hermon, dios mensajero similar al Hermes griego. También destaca Tyr, dios del valor y la guerra, muy querido por los daneses, o Enir, que fue como los Vanir tras la guerra contra ellos. Bragi, dios de la elocuencia, y el ya nombrado Heimdall, que era el guardián de los dioses. Finalmente está Loki, señor del caos, que para algunos era hijo de Odín y para otros más que hijo de Odín. Unos dicen que era hijo de los gigantes Förbauti y Lauf, conflictivo, egocéntrico y megalomaniático, y además podía transformarse en cualquier cosa. Así era Loki. Loki se tiró a la gigante Angerboda y tuvo 3 terribles hijos: el enorme lobo Fenrir, la diosa de la muerte Hela y la serpiente marina Jormungandr. Odín se enteró del nacimiento de estos monstruos y a Hela la confinó al Helheim, convirtiéndose en la reina del infierno, junto a su perro protector Garm y su caballo zombie Helhet. La serpiente fue arrojada al mar de Midgard, donde creció tanto que rodeó la tierra mordiéndose la cola, un ejemplo del Uroboros típico del medioevo, que significa el ciclo eterno. Además de estos mares, también habitaba el terrible Krak, un enorme monstruo marino quizás originado por avistamientos de calamares gigantes en el Atlántico. Por su parte, el horrible lobo Fenrir lo ataron con una soga irrompible creada por los elfos oscuros, y en el forcejeo el lobo gigante se comió la mano derecha de Tyr. Las diosas de Asgard se llamaban Asinjur, la más famosa era Frigg, porque era la esposa de Odín. También estaba la curandera Eir y Idun, esposa de Bragi y guardiana de las manzanas de la inmortalidad, porque resulta que estos dioses eran mortales y tenían que comer de esta fruta cada cierto tiempo para volverse jóvenes otra vez. Las manzanas que dan inmortalidad son recurrentes en las diferentes mitologías, como en la mitología celta con Avalon y en la mitología griega en el jardín de las Hespérides. Aparte de los Ases, existían 2 clases más de dioses: los violentos Jotun, los gigantes, y los pacíficos Vanir, los habitantes de Vana, que aunque tuvieron una guerra con los Ases, hicieron pronto las paces. Ambos firmaron la paz escupiendo en un jarro, de donde nació otro dios, Vasir. Los enanos lo mataron y de su sangre nació el hidromiel, una bebida muy querida por los nórdicos. Este hidromiel mágico daría el poder de poeta y músico de éxito a quien probara un poco. De estos Vanir destaca el dios del viento, mar y fuego, Niord, y su esposa cazadora Skadi, diosa del invierno. No duraron mucho juntos. También destacan sus hijos Frey, dios de la lluvia, del sol y de las cosechas, y rey de los elfos, y Freya, diosa del amor y la belleza y jefa de las valquirias. Frey tenía una poderosa espada, la espada de la victoria, pero se la dio a su mensajero Skirnir por ayudarle a enamorar a la gigante Gerda. Skirnir no lo tuvo fácil. Para conquistar a la bella Gerda, primero le ofreció, a cambio de casarse con Frey, varias manzanas doradas y un anillo mágico. La gigante no accedió a la propuesta, pues no le hacía falta, y Skirnir se puso bravo y amenazó con cortarle la cabeza, pero Gerda no le hizo caso. Skirnir tuvo que recurrir a la magia y la amenazó que si no le aceptaba la propuesta, la hechizaría para que nunca encontrara el amor, y ahí la chica se puso nerviosa y aceptó con casarse con Frey, pero pidió la espada mágica Sagnor para su padre y que se esperara 9 noches. Se dice que Gerda simboliza la tierra, inflexible ante ofertas de riqueza y fertilidad, y del desafío de la espada, pero no ante la condena de aridez. Esas 9 noches de espera son los 9 meses de frío que tiene que esperar la tierra para retornar a la primavera. Otras divinidades fueron las valquirias, poderosas guerreras elegidas por Odín que tenían el poder de sanar heridas. Eran ellas quienes llevaban
a los dioses caídos en batalla hasta el Valhalla, una especie de paraíso para los guerreros más valientes. En el ejército de Odín, los guerreros más poderosos se llamaban Berserker, cuyo nombre significa vestidos de piel de oso. En la batalla intimidaban. A modo de curiosidad, muchos de estos dioses terminaron dándole nombre a las semanas que ahora conocemos en inglés, una lengua germánica llevada a las islas británicas por los anglos y los sajones. Odín reinaba Asgard, junto a él estaba su mujer y diosa de las nubes Frigg, y sus cuervos que todas las noches le informaban de las noticias más importantes en los 9 mundos. Un día partió en búsqueda de toda la sabiduría del mundo. Para hallarla tuvo que viajar a la parte más baja del Yggdrasil, a un manantial custodiado por el gigante Mimir. Este le dijo que para darle de beber un poco del agua le tenía que dar uno de sus ojos. Odín dijo, me compensa, y se arrancó uno y a cambio tuvo gran sabiduría. Aprendió el arte de las runas, la forma de escribir de los nórdicos a partir del año 200 derivada del alfabeto latino. Siendo el dios más sabio del mundo, Odín ambicionaba aquel hidromiel creado por los enanos a partir de la sangre de Bácil. Los 3 recipientes donde estaba la bebida habían sido robados por un gigante llamado Suttung, porque los enanos mataron a sus padres. Los enanos Fahar y Galar habían asesinado a los padres de Suttung, y este un día les cogió y los ató a una roca junto al mar, para que se ahogaran mientras subía la marea. Sin embargo, estos le ofrecieron a cambio de ser liberados el hidrombácil más que guardaban. Suttung aceptó y lo escondió en una montaña siendo custodiado por su hermana Gundlod. Odín se disfrazó y llegó a la casa de otro hermano de Suttung, Bauti, y se ofreció a trabajar para él a cambio de un traguito del hidromiel mágico. Al final llegó a la cueva donde estaba la bella Gundlod, quien custodiaba el hidromiel, que le dejó darle un traguito al recipiente tras 3 días de pasión, y Odín se lo bebió todo de un solo trago, para después convertirse en águila y volar hasta Asgard a gran velocidad. Suttung le persiguió pero acabó muerto y parte del hidromiel cayó al mar, donde algunos humanos se beneficiaron de este poder artístico y también un dios, Bragi, hijo de Odín, que se convertiría en el dios de la música. Thor era el dios del trueno, hijo de Odín y de la diosa tierra Hord, y poseía unos guantes, un cinturón mágico y un poderoso martillo llamado Mjolnir. Se casó con la gigante llamada Harnars y con ella tuvo a Magri y a Modi. Luego se casó con Sif, con quien tendría a la valquiria Tur y adoptaría a Ur. Sif tenía una cabellera dorada larguísima y un día Thor llegó a casa y vio que se había quedado calva. La culpa, por supuesto, era el travieso Loki. Thor cogió a golpes a Loki y lo obligó a que fuera al mundo de los enanos para conseguirle una cabellera mejor a su esposa. Loki obedeció sin rechistar y además suplicó a los enanos, hijos de Ival, que fabricaran regalos para los Asis. En compensación, a Thor le dio su famoso martillo, a Odín su lanza Gurnir y el anillo Draupnir, y a Frey un barco bastante grande y un jabalí. Loki y Odín se fueron un día de excursión a Midgard y en un desierto intentaron asar un solomillo, pero el fuego no parecía quemar nada. Resulta que un águila estaba usando magia y les dijo que les dejaría cocinar a cambio de un trozo del asado. Vale, le dijeron, pero el águila cogió más de la cuenta y Loki se le echó encima. Resulta que el águila era el gigante de la tormenta, Hasi, quien lo agarró y lo arrastró por medio desierto. A cambio de liberarle, le ordenó que secuestrara a Idun y se la trajera. Sus manzanas eran muy codiciadas en el mercado negro nórdico. Loki así lo hizo, pero tiempo después, cuando los dioses empezaron a ver que envejecían, Odín y los demás se enteraron del asunto. Loki les dijo que no se preocuparan, que él lo iba a rescatar. Y así fue. Loki logró rescatar a la diosa y Hasi acabó muerto por los Ases. Los gigantes no paraban de molestar a los demás reinos, y Thor y Loki fueron al mundo para poner algo de orden. Pero en el camino se les unieron los hijos de unos campesinos, Tyli y Roxba, y un enorme gigante llamado Krimir, que les guió hasta la fortaleza helada de Utgard. Una vez ante el rey Utgard a Loki, este le propuso una serie de pruebas contra los gigantes para demostrar su valía. Comer más, beber más, correr más. Los Ases fracasaron miserablemente en todas las pruebas, aunque luego se enteraron que Utgard a Loki era Skrimir y te había hecho unas trampas impresionantes. Al final los dioses se fueron bastante afanados. Otro día Thor se despertó y su martillo ya no estaba. Loki se encargó de averiguar quién lo había robado y resulta que había sido el príncipe gigante Thrym, que exigía a cambio de su devolución casarse con la diosa Freya. Como la diosa de la belleza no estaba dispuesta a sacrificarse, Thor y Loki se disfrazaron de novia y sirviente y fueron para allá. Durante el banquete de bodas el gigante trajo el martillo. Nada más verlo, Thor lo agarró, se quitó el traje de novia y agarró a martillazos a todos los invitados, mató a todos los gigantes y se quedó bastante a gusto. Un buen día llegó al reino un arquitecto junto a su caballo llamado Svaldifari,
que le dijo a los dioses: si me dais la mano de la diosa Freya, os hago las murallas de Asgard en 6 meses. Los dioses no estaban muy de acuerdo, pero Loki los convenció para que las construyeran. Total, ni de broma iba a cumplir los plazos y así le salía gratis la mitad de la construcción. Pero el tipo fue levantando las murallas a una velocidad pasmosa y Freya le dijo a Loki que o solucionaba el enredo o le molía a golpes. Loki descubrió que el constructor era un gigante disfrazado y que el caballo era de gran ayuda, así que se disfrazó de yegua, sedujo al caballo y juntos huyeron. Y Loki quedó preñado de él y tuvo a Sleipnir, un caballo de 8 patas que después regaló a Odín. Y lógicamente de las murallas fracasó, el gigante fue echado del reino. Hay muchas historias más, como Holman, el duelo nórdico de Thor contra el gigante fanfarrón Undrik, o los intentos infructuosos de Heinrod en matar a Thor. Lo más característico de esta mitología es su dualidad entre los guerreros del orden y del caos, algo común en las religiones indoeuropeas, mientras que en las de origen semita suele ser el bien contra el mal. El caso es que esta gente creía que al final llegaría un momento en el que las fuerzas del caos, Loki y compañía, serían más y más fuertes, acabarían con el mundo en el apocalipsis que ellos llamaban Ragnarok. La señal del final del mundo era la muerte de uno de los asios, Balder. Como no querían que muriera, Frigg hizo jurar a todos en el reino que no le matarían. Todos juraron menos una pequeña e inocente plantica de muérdago, y así Balder se convirtió en inmortal. Nada podía matarlo. Loki quería destruirle y se disfrazó de anciana y le preguntó a la diosa Frigg si había alguien que no hubiese hecho el juramento. La diosa le preguntó que para qué quería saber, pero al final le contó lo del muérdago. Total, era una ancianita, ¿qué daño podía hacer? El caso es que Loki cogió el muérdago y lo ató a una flecha del ciego Odur y hizo que éste le disparara a su hermano engañado. Balder fue a parar al Helheim, su cadáver fue puesto en una barca e incendiado y botado al mar, como mandaba la tradición, y su esposa Nanna, llena de pena, se arrojó a las llamas. A Loki le encerraron por el crimen y le condenaron a que una serpiente le escupiera veneno ácido todo el rato. Los Ases habían permitido que este caos conviviese con ellos. Loki había expandido su maldad por toda la tierra, corrompiendo a los humanos, que comenzaron a matarse entre ellos. Tanto el sol como la luna huyeron aterrados, perseguidos por los hijos del lobo Fenrir, Skoll y Aiti. Sin ellos llegó el terrible invierno Fimbul y con ello el caos. Los astros fueron devorados por los hijos del lobo y el dragón Nidhogg estaba cerca de tirar Yggdrasil y Loki logró escapar de la prisión. Entonces despertó la gigantesca serpiente Jormungandr. Thor fue para allá con su ejército para derrotarla, junto a Odín, Tyr y Frey, uno sin ojo, otro sin mano y otro sin espada. Entonces apareció el ejército de gigantes de Rim y Sur, que querían luchar contra los Ases. Por otro lado estaba Loki, junto al lobo Fenrir y el perro Gam, también dispuestos a matar a todos en la batalla de Vidgrid, también llamada la batalla de Skorgnir. Todos se enfrentaron en la lucha épica donde fueron muriendo poco a poco. Heimdall mató a Loki, pero el lobo Fenrir se comió de un bocado a Odín. El lobo entonces fue empalado por Vidar y mientras tanto Thor logró matar a la serpiente Jormungandr de un martillazo. Sin embargo, el guerrero acabó ahogándose en su veneno. Tras esto, un fuego infernal comandado por Surd arrasaría todo el mundo. Pero todo este apocalipsis acabaría con un poco de esperanza, pues dice que un pequeño grupo de supervivientes de dioses y humanos volverían a repoblar la tierra, comenzando así el ciclo infinito. Ljóts byrð ég allar helgar kyndir, meiri og minni mögu heimdalar. Vilt vad jeg val föder vel fyr telja. Fornspjöll fyra þá er fremst mann. Hár var alla það rýmir byggði. Vara sannur nje sær nje svala
Körv av himn i höjdar stjörnor. Geisar ei mi vid aldrig norra. Leikrar hit i vid himin sjálvan. Breiður mun berjast og bönum verðast. Månsystrungar sevi om spidlan. Skalvur Yggdrasils askståndande. Ymrit algna trän jotun lossnar Kyrnugar mjök fyrir nýpa höndlíf. Föstur mun slítna en freki rinna. Fjöldveit hún freyða og framsjörg lengra. Ragnar og krömsíkt hívar ser hon uppkomma öðru sinni. Jörð og reigið gröna. Fodlar forsar flygrar nývir. Sáar og fjalli fiska veiðir. Sá ser hún standa sólu fegra. Good.